Hola Bristol, hola Chile, hola México, hola América Latina, hola a todo el mundo. Con ustedes, Claudio y Becerra, sus podcasteros de confianza. En los Millennials sí hablan de política. Hola a todos y bienvenidos a los Millennials sí hablan de política. Yo soy Becerra. Yo soy Claudio. Y yo soy el invitado por segunda vez, Cristian. Sí, lo volvemos a invitar porque, pues no sé, porque luego Claudio dice que yo soy un dictador y como él quería invitar a Chiris y yo creí que él podía ser libre y tomar sus decisiones, yo dejé que lo hiciera. Ah, tú dices que lo seguimos invitando por un asunto de contrapeso. Sí. Ah, ya. Se supone Bueno, que además el podcast no se llama Claudio y Becerra, aunque la Mm. intro dice Claudio y Becerra. la intro original conste que decía Eduardo y Becerra. Imagínate No, la voz es de mi marido, así que tiene obviamente cierto sesgo. Pero se Sí. corrigió. Oye, ¿y hay planeado nuevos invitados para los próximos programas? Lo que pasa es que los invitados que yo considero son bien dejadores, aunque creo que podría llamar a mi amigo físico. Tengo un amigo Oye, pero físico que se no, llama Joaquín. yo creo que no es solo así como de dejadores. Con Chiris costó ¿cuánto? ¿Como 4 o 5 semanas? ¡Ah, qué mentira! Costó No, 3 días. Yo escuché no, el falso. episodio donde me nombraban y dije, ya está Pero es que tú tampoco eres muy insistente, Claudio. Y con Flor también, ¿cuántas semanas nos costó? No, Flor Pasa fue que, rápido, una semana. pasa que yo creo que no todas las personas tienen tu histrionismo, Lalito. Histrionismo. Entonces, sí, claro, entonces tienen ese amor por las cámaras que tú tienes. Entonces, No, las cámaras me aman a mí, es distinto. No, yo les tengo aprecio. entonces yo he visto que las personas que nosotros invitamos como que se toman su tiempo y lo piensan y de qué vamos a hablar y mandan una pautita y estás seguro de que conozco este tema, oye, ustedes cuánto lo manejan y bla, 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 y en eso pasan días. ¿En serio? Sí, quién Sí, sabe. sí. Yo, Claudio, le pedí unas 3 veces la pauta para este programa y no me mandó nada. Con Juan le pasó Pauta, lo mismo, yo creo. Sí, Juan también improviso. era un poquito temeroso respecto a eso. Sí, yo me acuerdo que Juanito te dijo varias veces que no No le quedó hasta de otra. que no le quedó de otra, justamente. Sí. Sí, y bueno, y con Cristian tenemos, se supone que todavía tenemos una dinámica pendiente, que es esta de que Cristian sirva de moderador entre nosotros dos, ¿te acuerdas? Un versus. Claro. Sí, pero tienes que preparar tú las preguntas o preguntarle al público las preguntas, pero el público no responde siempre. Sí, A un público poco participativo, así que tú puedes generar preguntas polémicas. yo, Pero yo, hoy vamos a hablar de otra cosa. sí, Otra vez claro. un tema que yo no elegí. Sí, Quiero dejar Lo claro. eligió el Claudio. claro. Porque tenemos que decirle a nuestros radio escuchas chilenos que a Eduardo no le gusta hablar de Chile. Entonces, Qué mentiroso. Claro, porque Eduardo A tiene mí un lo mapa en que, su casa y a tiene mí lo que, marcado todos los países que les gustaba el Chavo del Ocho. Y en eso está Chile. Ese sería un buen motivo por el que no me gustaría hablar de Chile, Es un por criterio justo. el Chavo del Ocho. Pero a mí lo que pasa es que me molesta mucho. Y yo no sé, mira, yo sí sé, porque es cierto que con la única persona que ha hablado no tan bien de Chile es contigo, Claudio, y no pasa nada. Pero he visto la recepción que no todos tienen igual al hablar cosas de Chile. Hay personas muy patriotas. Sí, no, Y, espantoso. y que un pinche extranjero, por mucho que seamos norteamericanos, Mira, les molesta. eso te iba a decir, de que incluso hay como cierto chauvinismo de personas que en una de esas no son patriotas, pero al escuchar a un extranjero hablar Sí, mal de su sí, país, despiertan, pero de inmediato. No, yo me sí. considero de la línea del Claudio, me da lo mismo. Yo Incluso creo que eso es lo más sano. Es critiquemos que, con ganas. ¿sabes qué? Yo creo que con Cristian tenemos ese trauma de salir de colegio conservador, elitista, tradicional, en que ya todas estas cosas tradicionales Mm. ya, ya las No se queremos rompen. perder de Pero vista. ¿sabes? Yo creo que radica un poco en cómo sea
o sea, una cosa es, voy a dejar claro el asunto de la participación de un extranjero que da su opinión. Una cosa es que des tu opinión y otra cosa es que cuestiones los modelos que se dan en un cierto país. Es Son decir, cosas distintas. son cosas distintas. Por ejemplo, para poder cuestionar lo que pasa en otro país, simplemente basta de preguntarse de acuerdo a qué modelo están aplicando y qué sentido tiene eso en un contexto social. Eso yo creo que lo puede hacer cualquiera. Pero ya dar opiniones sobre qué se debería de hacer y qué no se debería de hacer, eso ya tiene que ver que sepas mucho del contexto cultural en el que te rodeas. Más complejo. Eso es mucho más complicado. Y yo creo que hay pocas personas, a menos que vivan o que hayan estudiado, o sea, simplemente a mí me pasa que cuando yo leo un reportaje, bueno, el reportaje que fue muy popular, bueno, no sé qué tan popular, pero en México fue muy popular, del New York Times que decía, México se le están muriendo todos, está entrando en una crisis. Y el periodista del New York Times entrevista al ex rector de la UNAM, que era, hay que decir que hay corrupción ahí involucrado y fue secretario de salud en el priismo. Entonces, sesgo hay, pero según él es la autoridad a la que consulta y dice que esa autoridad dijo que la Ciudad de México estaba de la verge. Entonces, claro, ahí dices, ok, ese punto ya no es criticar un modelo, ahí ya estás realmente opinando respecto a lo que no se está haciendo bien y cómo se debería hacer mejor. Ahí yo creo que necesitas estar realmente muy informado del tema para poder opinar sin conocer el contexto. Yo opino eso. Bueno, sí, y hoy día el tema original es hablar de Chile, porque del plan original cambiamos brutalmente el tema, porque en Chile comenzaron a existir protestas de hambre. Uh-huh. Entonces, nuestro enviado acá chileno en Chile nos va a explicar un poco qué está sucediendo en Chile. Sí, eso sería muy bueno. Vamos. Bueno, yo creo que es interesante que el coronavirus no solo tiene impacto en la salud de la persona, esa es como la primera implicancia, la primera derivada que le podemos sacar. Pero la segunda implicancia es que si tienes a gente que no puede salir a trabajar, gente a la que no le están pagando el sueldo en su totalidad o que se lo están reteniendo para pagárselo después, el aumento del desempleo que ha ocurrido, hay una crisis social asociada a esta pandemia que en nuestro país está empezando, yo creo que empezó hace rato, pero al menos esta semana se vio concretizado el descontento en manifestaciones, en protestas, siendo que esta semana partió una cuarentena total en Santiago, que es donde está, no sé, un tercio de la población del país. Y los sectores más vulnerables, en este caso que están ubicados geográficamente al sur de la capital o al oeste, se dieron manifestaciones por algo súper básico que es no tenemos que comer. Y en particular, cuando ocurrían estas cosas, yo andaba bien sensible y escuchar los discursos de la gente que entrevistaban era desolador. Sí. Y aparte lo sentíamos también como algo súper real. Sí, mire, yo siendo más o menos de clase media, estoy con cierta incertidumbre, preocupado por cosas. Yo veo que el orden que tenemos es tan frágil que cambiando un poquito tus condiciones de que ya no estás recibiendo el sueldo, de que ya no tienes dónde atenderte por problemas de salud, sobre todo las personas más vulnerables, que son las más viejas o las más pequeñas. Horrible. Entonces, claro, con el Claudio comentamos un poco de que queríamos hablar de fútbol, de hablar de otras cosas más livianas quizá acá, pero nuestra mente está tan enfocada en esto que ocurrió esta semana que... Sí, era imposible, era imposible eludirlo, porque yo estoy plenamente de acuerdo con Cristian cuando estas manifestaciones empezaron a ocurrir. El día siguiente fue muy triste, porque claro, la demanda es tan básica como decía Cristian. Entonces en los vecindarios se empezaron a armar ollas comunes,
Pero incluso, ¿qué olla común puedes armar cuando está todo el vecindario sin trabajo, sin dinero? eh, y bueno, y son un montón de puntos en la ciudad. Tenemos que decir, el gobierno de Chile se encargó de no proteger a sus ciudadanos. O sea, nosotros aquí podemos discutir qué tan bien está el tener cuarentenas antes, cuarentenas después, qué tan rigurosas son las cuarentenas, etcétera, etcétera. Pero el Estado está para proteger a sus conciudadanos e incluso aplicar derechos fundamentales humanos, que es que tus conciudadanos no se te mueran de hambre, no sufran de hambre, que es que si se quedan sin trabajo puedan ser protegidos por el Estado. Y eso en Chile no sucedió. O sea, lo hablamos 1 o 2 capítulos antes. La famosa ley de protección al empleo en Chile es una ley de protección a la empresa. Y dejaron a sus trabajadores completamente desprotegidos. Y ahora que, como dice Chiris, en menos de un mes de cuarentena total en Santiago, el jaguar de Latinoamérica se cayó por completo. Es que a mí me gustaría que los podcasteros que no son de Chile y son de México escuchen este contraste. Eso es súper... O sea, realmente Chile es la otra cara de la moneda de lo que no pasó en México. En México nos estamos desgarrando las vestiduras. Además, ¿quiénes? Los que creemos que somos... Los de clase media que se creen que son los dueños del capital, pero los defienden como si fueran. Y dicen, ¿por qué el gobierno de México no se está endrogando para salvar a las empresas y apoyarlas? El gobierno de México decidió tomar una acción totalmente opuesta a la de Chile, y lo que hizo fue dar una cantidad universal. Primero, no detener ninguna de las entregas de dinero que se le estaban dando a las madres solteras, a las personas de la tercera edad, a las personas discapacitadas. Estas tienen un dinero mensual ya fijo. No se iba a detener nada de eso. Las personas que estudian en primaria y en secundaria tienen beca a los estudiantes. Además, a las personas que tenían negocios informales, o peluquerías, o tiendas, o papelerías, es decir, los micros, si no se puede llamar micros empresarios, darles dinero, crédito, con tiempo a pagarlo a meses. Y una cantidad, tal vez no muy grande, pero una cantidad. Y todo el mundo decía, es que eso no es suficiente, porque ¿qué pasa con los empresarios del medio, los que tienen entre 10 y 15 empleados, o los que tienen, o cómo van a pagar el salario de esas personas? Es cierto, se las van a ver difíciles también, o sea, no es falso, sí se lo van a ver difíciles, pero en una crisis como la que estamos viviendo, en la que se tiene que detener el sistema productivo, alguien tiene que pagar esa crisis. Y la decisión del gobierno debe de radicar en quién la va a pagar y este pago, qué tanto va a afectar y qué tan grave puede ser la afectación. Bueno. Y esto yo creo que es la clave de la decisión política. Sí. Sí. Y bueno, y en Chile se decidió que eso lo pagaran las personas. Entonces, de a más a abajo. O sea, el máximo acto de solidaridad que hizo el gobierno fue meterle capital al Banco Estado, que ojo, no es un banco estatal, para que las personas pudieran pedir más créditos. O sea, que se endeudaran aún más de lo que ya están. Se conversó en el Congreso de que existiera una renta básica para las familias, la cual la derecha rechazó en un comienzo, y que finalmente se aceptó, y que es de 65.000 pesos, es decir, de unas 65 libras o $80. Lo cual, en verdad, no alcanza para nada, considerando el nivel de costo de vida que existe en Santiago, al menos. Y además se ha visto no solo desde un asunto estatal, y de nuevo Chiri nos podría ilustrar muy bien al respecto. Resulta que se hicieron memes
respecto a No se personas escucha. que estaban diciendo que tenían hambre y que eran todas personas con obesidad. Entonces, otros chilenos hicieron memes al respecto, lo que te evidencia que es una sociedad tan polarizada que hay personas que ni se imaginan no tener dinero para comer y que entonces tu dieta se fundamenta en pan, o se fundamenta en fideos, o se fundamenta en arroz. Y que no puedes estar hablando de hoy día comí un pancito de masa madre, ni de le puse chía y linaza a mi yogur. No, imposible. Y que entonces no se imaginan que cuando tienes tan pocos recursos para comer, a pesar de eso, engordas. Y engordas producto del tipo de alimento que estás consumiendo. No, yo diría que la situación es brutal. Bueno, ¿y para qué decir que obviamente empezaron la protesta, lo que significa que no están respetando la cuarentena, y llegan los famosos carabineros de Chile a reprimir de forma brutal? Pero es que, ¿ves? Es que es brutal el contraste, o sea, brutal. Una de las cosas que a mí me impresiona, y por eso es muy delicado el tema de cómo los gobiernos están tomando decisiones y cómo es tan irresponsable, hablando otra vez de las opiniones de extranjeros en países que no les corresponde, tan irresponsable que medios extranjeros opinen que las acciones de ciertos gobiernos, por lo menos de la de México, es irresponsable al no generar una cuarentena total y absoluta. Y la razón es muy simple. O sea, cuando la cantidad de informales es tan alta, claro que Andrés Manuel no va a mandar la orden a decir, todos se encierran. Primero porque además, él dice, y creo que tiene mucha razón, que eso es de un régimen de dictadores. O sea, bloquear las garantías individuales, así sea por la salud de las personas, es una acción dictatorial. O sea, es violar las garantías individuales de una persona. Apelando otra vez a que la persona parece que no va a entender y entonces hay que obligarlas, y si es necesario, por la fuerza, a que entienda. Bueno, Es que sabes que acá está pasando todo lo contrario. Porque, bueno, hay varios temas que me gustaría tocar, pero uno que yo encuentro interesante es la falta de empatía, el Claudio lo tocó un poco, de una parte de la población, pero también de las autoridades frente a la gente pobre en particular. Y hay una columna que salió hoy día que me gustó mucho, de Daniel Matamala, que se llama Decálogo del Buen Pobre. Y usa un poco de ironía y sarcasmo para decir cómo esperan ellos que sea el buen pobre. El buen pobre es paciente, tiene que esperar que le llegue la ayuda, es agradecido, el buen pobre es comprensivo, el buen pobre no se mete en política, el buen pobre es obediente. Y así las medidas que están tomando el gobierno, yo creo que siguen mucho la lógica que tienen. Tampoco se le puede pedir peras al olmo, en el sentido de que una lógica neoliberal en que tú tienes que velar por ti y la libertad del ser humano es prácticamente, claro, la libertad del ser humano es prácticamente la libertad del mercado, una cosa así. Y es muy interesante esto que dices del pobre, porque hace rato hablaba, no sé si lo dijimos al aire o no hablaba, sí lo dijimos al aire, que es que yo estoy viejo y pendejo tal vez. Hablábamos del Chavo del Ocho. Una de las cosas que tanto me molesta de Chespirito, entre muchas otras, es que romantiza la pobreza. Eso es lo peor que puedes hacer. Es una patada en los huevos. Ay, no, es que eres bueno porque eres pobre. O, ay, la ternura de los pobres. O, ve qué bonito el Chavo del Ocho que no hace nada. ¿Y quién se pregunta qué hace el puto Chavo del Ocho viviendo en un puto barril? O sea, ¿quién es el hijo de la gran puta que puede ver tantas temporadas del Chavo del Ocho y no preguntarse qué carajos está pasando en un país donde nos parece normal que un niño viva en un barril? Bueno, yo creo que algo que tocábamos un poco antes era que a mí me sorprendía cómo en Reino Unido
no había mucho cuestionamiento por el sistema, por cómo funciona, por el status quo. ¿Por qué? Porque son un país rico y están, como decía Claudio, tienen agarrado la olla por el mango. Ujú. Sin embargo, yo creo que acá sí hay cuestionamiento importante respecto a cómo está funcionando la cosa, contextualizado también porque veníamos de Mm, una de crisis una, social. Ujú. sí. O sea, pero aquí la Eh, clave, yo creo que bueno, la clave para que Chile funcione es que logren cambiar su propia narrativa. O sea, si no logramos como pueblos latinoamericanos darnos cuenta de que temerle a la palabra comunismo, temerle a la palabra socializar el bienestar, temerle al dejar de ser eh, esta, uy, me acordé ahorita, me voy a desviar un poquito, pero decía, salió justo una noticia esta semana que decía, es que Andrés Manuel, ¿qué tal si Andrés Manuel nos lleva al camino del comunismo, que es donde las clases desaparezcan? Este pavor, que en México ya no pega, porque en México nosotros tenemos muy claro este asunto, pero yo sé que, por ejemplo, en otros países, el asunto de las clases, o sea, el perder las clases es sinónimo a malo. O sea, perder clases sociales, nunca pensamos, perder clases sociales es que yo voy a dejar de tener un estatus. Porque la persona que comúnmente le da miedo perder clases sociales es aquella que se siente que está arriba, sí, en claro. un cierto Eh, escalafón. Sí, yo no, encuentro interesante también lo que hablábamos un poco de que posterior a la Guerra Fría, la humanidad como que reconoció y fácticamente sí podemos afirmar que el capitalismo, el neoliberalismo triunfó y los grandes proyectos de la izquierda como que quedaron atrás. Yo creo que sí, la izquierda puede trabajar a distintas escalas, en el sentido de que a una escala global, actualmente la izquierda no tiene un programa eh, real, concreto de emancipación internacional a escala mundial que termine con el capitalismo. Pero sí yo creo que desde un punto de vista marxista hay problemas a una escala más pequeña o más local Uh-huh. que sí deben ser atacados desde la perspectiva de izquierda. Y yo creo que con esta, me refiero a problemas. O sea, yo creo que el asunto de lo de la izquierda, yo diría que deberíamos de ser más, o sea, sí, tenemos que repensar la izquierda, porque por ejemplo, en Europa la izquierda, y eso es la razón que les está quemando el asunto de por qué la izquierda no pega, es porque la izquierda se ha hecho snob, porque la izquierda se ha hecho intelectualoide, la izquierda Sí, se ha hecho presuntuosa. ¿Por qué la sí, izquierda en México está pegando si es como que, y algunos de izquierda dicen que eso no es izquierda, y puede que no, o sea, Andrés Manuel, perdón, yo voy a ser muy claro, para que no haya eso, malentendido. Andrés Manuel no es de izquierda, ni eso es muy siquiera, bueno, digamos. además, ni siquiera Andrés Manuel ni siquiera es anticapitalista, sí, es antineoliberal, y eso hay que discernirlo bien, pero claro que a Andrés Manuel le encanta firmar tratados de libre comercio, y le encanta hacer proyectos enormes, estructurales. Estoy de acuerdo. Pero, Cuando, desde una perspectiva de izquierda, cuando tratan a Andrés Manuel de marxista o de comunista, es realmente insultante porque está súper lejos de serlo. súper. Eh, o sea, Andrés Manuel como persona es socialdemócrata Uh-huh, y está rodeado de una tecnocracia bien fuerte, lo uh-huh. cual es bastante vanguardista para el contexto latinoamericano. Eh, pero yo estoy muy de acuerdo con que la izquierda en los últimos años ha pecado de, de intelectualoide y derechamente no se ha preocupado de tener un anclaje social como sí lo Uh-huh. hacían las izquierdas en los 60, en los 70. Y eso es lo que hace, eso es lo que puso a Andrés Manuel en el poder y que sea tan fuerte. Eso, que tiene lo que en otras izquierdas del planeta ya perdieron. Y de hecho en Morena, lo que se rumorea, yo solo sé rumores, es que es muy bien, o sea, que para que tengas un puesto así y pegues bien en el obradorismo, porque el obradorismo no es lo mismo que el partido en el poder, tienes que tener baños de pueblo, literalmente.
O sea, la única forma en la que tú puedes llegar es que estés bien embarrado entre la gente. Es que es Y eso es lo importantísimo, que pega. importantísimo. En Chile nosotros tenemos esta nueva alternativa que es el Frente Amplio, y dentro de las tantas cosas que a mí me enfurece el Frente Amplio, es que desde su génesis no se preocuparon de tener anclaje social. No les importa. Y al revés, son organizaciones tremendamente cupulares. Entonces, ¿qué te puede aportar otra, otra institución cupular? Ujú. Eh, O sea, y, yo por- creo que ¿Y sabes qué? Por otro lado, yo diría que a la izquierda, en las últimas décadas, le ha faltado honestidad. Por ejemplo, el caso de Reino Unido. Si es que Jeremy Corbyn y el Partido Laborista hubieran dicho, oye, yo en los lo hemos 80 dicho. era socialista, yo iba en contra de la monarquía, iba en contra de Margaret Thatcher, yo voté Brexit. Si es que Jeremy Corbyn hubiera sido Eso. honesto y hubiera dicho, oye, yo Hubiera voté ganado. Brexit, hubiera ganado la elección. Creo que eso nunca lo dijimos porque se quedó en un video de los que no subimos, no recuerdo, pero eso es lo que habíamos dicho. O sea, la razón de por qué el Partido Laborista perdió ante los conservadores es porque le faltaron huevos. Sí. O sea, le faltaron huevos. O sea, era lo que quería su base, que son los trabajadores, que son los que le está llevando la fregada con la Unión Europea. Lo que querían de su partido, que es el Partido Laborista, es que dijeran, quiero independizarme porque la Unión Europea es un órgano neoliberal que se está llevando a mi población clase media baja o entre las piernas. O sea, y entonces yo voy a separarme, claro, desde una parte social, una parte más progresista, una parte no conservadora. Es que el asunto de los conservadores es que te meten la mano con la propuesta del Brexit y te hacen creer que el Brexit es lo más grave, pero lo más grave es toda la agenda conservadora que trae atrás Boris Johnson. No el Brexit es cool. Pero ¿qué pasa? La narrativa, que era un poco lo que platicábamos con Chidis antes, hay una narrativa global que es muy difícil en este momento, es muy difícil entenderla porque está en momento de transformación. A mí eso es lo que me parece que por eso es tan complicado, porque apenas están hilando los nuevos caminos de un sistema que, como decía Claudio, empezó a finales de la Guerra Fría, a finales de los 80 y 90, el inicio del neoliberalismo. Esa era una estructura fija que se logró estructurar y que generó una amalgama de, ok, pues yo te juego que soy republicano y yo soy los malos de derecha y yo soy demócrata y soy los buenos de izquierda. Sí, bien. Y ese modelo se replicó en el mundo. ¿Qué pasa? Que llega Trump, que llegan otros movimientos de ultraderecha que ya no quieren estar parte del tracto buena onda y dicen, no, a mí ya me estoy hasta los huevos de ser el derechita buena onda y voy a ser un derechista culero, que es lo que está pasando en otros países como Italia, Alemania y España. Y hay otros de izquierda que son pocos, por ejemplo, entre esos Andrés Manuel, en los que anda con una bandera de soy buena onda con capitalistas, pero también quiero romper el neoliberalismo porque sé que se está llevando entre las piernas. O sea, realmente lo único que tiene claro Andrés Manuel a nivel discurso es que es antisistema neoliberal y es la única forma en la que uno explica por qué Andrés Manuel se lleva bien con Trump y por qué Trump se lleva medianamente con China y puede dirigirse la palabra con China. Y cómo juega en dos vías entre, ay, te quito esto y tú me pones, o tú me das, tú me quitas. Pero al final, hubo la gran noticia, Trump se logró sentar en la mesa con China en las negociaciones. Eso no es sorprendente, porque China es el poder económico que está contrarrestando el sistema, es parte de lo que está tambaleando. Bueno, lo que está pasando en China y Hong Kong. ¿Qué pasa con China y Hong Kong? Estas medidas que Hong Kong es la ciudad-estado icónica del neoliberalismo y del capital. Y China está haciendo una acción que si lo ponen objetivamente, pongámoslo objetivamente, no vengamos que China son los malos, comunistas, y Hong Kong son los cools, capitalistas. No, olvidemos esas notaciones, pero veámoslo concretamente. Hong Kong se le dio, vendido por el Reino Unido, se lo dio a China. Es de China. ¿Por qué Hong Kong debería de tener leyes independientes a China? ¿Por qué?
¿por qué yo, un Estado, por qué si eres parte de mí, te tengo que dar unas acciones distintas? Sí. Bueno, y esa revuelta específica además es súper menor, digamos. El problema empezó por un asunto de migración, y eso fue todo. Pero al final de cuentas, y además tiene una acción política muy emblemática, es sobrevivimos al... ¿Por qué la primera acción? La reunión es impresionante, yo la vi en las noticias. Primera acción después de que nos damos cuenta de que el COVID no las pela. Primera acción, nos reunimos y vamos a tomar acciones sobre lo que está pasando en Hong Kong. ¿Qué te dice? Es un gran mensaje. Nosotros tenemos las riendas de este nuevo partido que se llama Planeta. Y háganmela de pedo. Porque ¿quién los va a rescatar económicamente? Así de sencillo es el mensaje. Bueno, y no solo económicamente. China esta semana dio un mensaje potentísimo, que fue decir, uno, estamos a puertas de lograr la primera vacuna a nivel mundial. Ajá. Y dos, una vez que lo logremos, Va a la ser vacuna va a ser de bien público. Exacto. Y ahí el mensaje político es brutal. Sí. Porque mientras Estados Unidos y Alemania están luchando por conseguir una patente desde la perspectiva privada como la conocemos, si China lo hace bien público, te arruina el negocio, exacto. Nos escapamos un poco. Yo le quería preguntar a Chiri si es que estaba de acuerdo conmigo respecto a estos nuevos órdenes políticos, que en términos políticos, de alta política, en Chile algo muy triste es que a pesar de que están dadas todas las condiciones para atacar políticamente a Piñera, la oposición no existe. Creo que tiene relación con que nuestra sociedad tiene un desencanto y una desconfianza tremenda con todo el sistema político, más que justificado, en el sentido de que el mismo entramado está hecho para que sea corrupto, para que nuestros parlamentarios reciban las leyes dictadas por los empresarios, para que tengan sueldos enormes. Sí, dime. Oye, Chiris, pero a ver, sí es cierto eso de que justo el desencanto, pero ¿no crees que también el desencanto es en parte bien promovido? O sea, ¿no crees que le acomoda bien que la gente se desencante por los políticos? Yo creo que puede ser. Mira, voy a dar un punto. Es que a mí me preocupa cuando un pueblo en general, viéndolo ahora particularmente en Chile, está vulnerable. Yo creo que es muy susceptible a que lleguen políticos populistas y se apropien de ese movimiento. Y pueden darse cosas contradictorias. Por ejemplo, desde un punto de vista argumentativo, hay inconsistencias que no tendrían cabida. Por ejemplo, de que un porcentaje de la gente que gritaba Chile despertó vaya a votar para la próxima elección presidencial por Joaquín Lavín, que es nuestro político de extrema derecha, es de la UDI, pero es tremendamente populista. Tiene un mensaje súper simpático, súper aunador, súper buena onda, y uno de los presidenciables con porcentajes más altos de aprobación. Para dar un contexto, Joaquín Lavín es del partido de la UDI, el partido gremialista que se fundó para darle cabida a la constitución de Pinochet. Joaquín Lavín es Opus Dei, más allá de que se las dé de progresista, es Opus Dei, lo que no es menor en términos ideológicos. Y economista además, de los Chicago Boys. Sí, Joaquín Lavín fue ministro de Educación tanto de Pinochet como del primer gobierno de Piñera. Y además, Joaquín Lavín ya fue candidato presidencial, y no solo ya fue candidato presidencial, sino que fue la alternativa a Ricardo Lagos, cuando Ricardo Lagos era el demonio socialista, que podía ser el primer presidente socialista post-Allende. Sí, y Joaquín Lavín estuvo, o sea, fue un empate técnico. Le hizo una gran pelea a Ricardo Lagos en las elecciones. Entonces, es un personaje que no es primera vez que genera simpatía, digamos. Y hay que decir que, tal como tú dices, tú señalaste algo que es importante, que es el manejo de las masas. Joaquín Lavín sale en uno de los matinales
Sale todos los días en televisión, en todos los distintos días en matinales. televisión. Ujú. Y es el que viene a poner paño frío al asunto, y siendo de extrema derecha, él es el que tiene más preocupación, entre comillas, una preocupación populista por las necesidades como inmediatas de las personas. Es A muy ver, gremialista para solucionar problemas. Y sí, eso causa simpatía. pero si la gente lo quiere, no es porque no les gusta la izquierda en Chile, es porque prefieren ese tipo de... O sea, yo sé Yo, que duele, porque tú yo, eres progresista, Chile, y Claudio también, pero lo hemos yo, platicado Claudio y yo muchas veces. A ver, es yo que... diría que, yo diría que en Chile en estos momentos, en términos de alta política, está a puertas de convertirse en una segunda Colombia, Mm, donde los grandes candidatos presidenciables o las dos alternativas van a ser una de derecha y otra de extrema además de... derecha. Sí. Pero ahí yo creo que hay dos cosas, y yo creo que son dos cosas muy delicadas. Uno, que haya mucha población chilena que a mí me da la impresión, por lo que he platicado con Claudio, en que culturalmente y por preferencia siempre han optado por la derecha, les gusta ser conservadores, les gusta ese tipo de pensamientos, o es mucho más popular, por decirlo, no sé si les guste, pero es mucho más popular, permea más en su sociedad, así está estructurada, así como los británicos les gusta ser conservadores, vamos, los británicos les mama el ser siempre igual y hacer siempre lo mismo. Tienes 3 putas galletas nada más para hablar del té toda la vida. O sea, es algo que está en su forma de ser. Y sin mucha azúcar. Y sin mucho azúcar. Pero, y luego la otra es que para los que son progresistas y son de este asunto progresista, love los Clinton o love los Obama, que son de izquierda, el asunto de los líderes políticos da miedo, porque los políticos son corruptos. Mejor que sea un movimiento orgánico, desorganizado, sin líderes, porque todos somos best y todos podemos ser. Y ahí es donde yo digo que le Ya. juegan a la derecha, le Lo juegan que, al tú poder. lo que tú describiste es el Frente Amplio chileno, tal cual. O sea, pero le juegan Hay, al poder, hay una porque... columna, hay una columna muy buena de un intelectual de derecha, Pablo Ortúzar, del IES, sin ir más lejos, en La Tercera, es decir, todo de derecha, que habla sobre la segunda generación de los lindos, refiriéndose al Frente Amplio, y que es básicamente de que los reta a dejar de ser los lindos. Así como Bueno, casi por el bien de Chile. a mí me sorprende, el Frente Amplio tiene 3 años, Juan. 3 años de existencia y ya se sepultaron solos. Sí. Cada acción que hacen es como mayor desencanto y se están echando tierra encimita de su tumba. Y lo terrible es que no se puede hablar de política respecto al Frente Amplio, porque por último, que fueran serios, y entonces dar la oportunidad de debatir y de discutir de política. Pero son tan tibios, son tan suaves, son tan chistosos, que como que todo lo que rodea al Frente Amplio es anecdótico. No tienen sustancia, y como no tienen sustancia, es imposible que sean alternativas. Es que eso se vuelve trascendental. O sea, si no, yo estoy cada vez más consciente que esta falta de popularidad o este miedo que poco a poco que nos metieron a nuestra generación, a la política, a los partidos y a los políticos, le juega muy bien al poder. ¿Por qué? Porque el no aclararnos como instituciones políticas, no tenemos una estructura para asomar la responsabilidad. O sea, no hay estructura. O sea, Chile es un excelente ejemplo de lo que tú dices, Eduardo. ¿Cómo se explica que teniendo un gobierno tan mediocre como el de Piñera y teniendo revueltas sociales como las que empezaron a mediados de octubre, las 3 personas con mayor mención como candidatos presidenciales, los 3 son de derecha? ¿Cómo se puede explicar eso? Con que si el gobierno es mediocre, el trabajo hecho por la oposición es aún peor.
Ujú. Sí, sí, y quién sabe, o sea, no lo sé. Yo creo que se deberían de replantar chilenos, amigos míos, y todas las personas que se replanteen si culturalmente y por qué culturalmente les gusta la derecha. O sea, por ejemplo, yo tengo muy claro, y yo lo he visto ya escrito varias veces, de que al mexicano le gusta la izquierda. Es más, repele la derecha. Y todo lo que le suena a derecha, aunque tenemos derecha, pero se tiene que disfrazar, y tenemos ultraderecha, se tiene que disfrazar porque al mexicano no le gusta. O sea, el mexicano oye, no oye reelección y se asusta. Al mexicano le dices, mezclas la iglesia con el poder y no le gusta, se asusta. Eso es tabú. Aunque se mezclan, obvio que se mezclan. Y aunque hay, pero decirlo públicamente es tabú. Al mexicano lo rechaza. A como atacan a Andrés Manuel, o sea, es muy chistoso porque con lo que atacan a Andrés Manuel es diciendo, Andrés Manuel no es tan de izquierda, ¿eh? Ese es el ataque de Andrés Manuel. A Andrés Manuel. Fuera de los locos que dicen es comunista. Eso no pega. Es muy Es que, ¿sabes qué? chistoso. Yo creo que acá en Es muy Chile hay, chistoso. Pero hay que replantear cómo funcionamos como sociedad culturalmente. sí, yo creo que para entender el contexto de Chile hay que recordar así hechos súper claros en que no tenías por dónde confiar en los partidos chilenos. Me refiero a que hay evidencia de que los partidos chilenos eran financiados, por ejemplo, por empresarios. Y eso quiere decir que todas las legislaciones, todo lo que hacían, era acorde a los intereses de los empresarios. Pero ¿por qué no se generan nuevos partidos? Porque cualquier partido que entre a esta lógica, también hay problemas institucionales, me refiero a cómo funciona la legislación, a cómo funciona el financiamiento de los partidos, de dónde obtienen la plata. Las qué barreras de aportes van a entrada recibir. son gigantes. Las barreras de entrada, como dice Claudio. Entonces debería de... Es que justo esas son las cosas que yo creo que personas como tú, Chiris, y como Claudio, son las voces que deben de hacerse para que son los primeros pasos para que la oposición avance real. ¿Cuáles son las barreras para que no haya nuevos partidos? Bueno, que no hay legislación. Bueno, hay que abrir la legislación. Esa es la primera batalla. Es que por eso es tan importante esto de la nueva constitución. Idealmente la nueva constitución tendría la intención de romper un poco esta lógica. Esta lógica de que tú dices que los republicanos y los demócratas como que se asociaron, que acá es como una derecha liberal y una izquierda liberal asociada. Eso acá está asociado constitucionalmente. Las reglas del juego estaban hechas para que solo esta dicotomía falsa existiera. Cualquier otra opción es marginal y no tiene cabida. Por eso el Frente Amplio, que era la promesa, tiene un rol tan... Por eso yo creo que tenemos tanto rechazo contra ellos, porque tenían el rol de y está bien que le tengan rechazo. Sí, yo creo que es parte de... Pero tiene que organizarse como en una institución. Bueno, o empezar a hacer campañas socializantes desde la base. Por ejemplo, yo tenía un maestro me acordé ahorita, tenía un maestro de filosofía y ética, de filosofía y luego me dio ética en la prepa, que se llama Lund, que algunos de prepa 6 se acordarán de Lund. Era un maestro muy famoso y es un maestro muy famoso, y él decía, siempre empezaba una de sus primeras clases, cuarto de prepa, éramos unos escuincles de 15 años cuando inició la prepa, y nos decía, ¿cuál es solo una revolución en el siglo XX triunfó? Y uno dice, pues el siglo XX está lleno de revoluciones. ¿Cuál entre todas las revoluciones del planeta es la que Lund tenía en su cabeza diciendo que triunfó? Y la revolución que él tenía en la mente que había triunfado o medianamente triunfado con acciones que se veían era la revolución feminista. Que aún sigue andando. O sea, ha triunfado, pero ya ha ganado muchas cosas, pero aún sigue andando. Y la siguiente pregunta era aún más interesante. ¿Cómo fue que triunfó esa revolución? Bueno, y él decía eso. Las hijas y las madres se peleaban con sus hermanos y sus padres, con sus esposos y sus hijos, casa por casa, familia por familia. Entonces él era un rojillo, evidentemente. Entonces lo que él hablaba es que a veces los cambios se deben de ir desde las bases y generarse desde ahí. Sí.
Y de hecho ese reflejo tiene sentido porque si uno dice, no sé si ustedes han oído lo que se dice de las redes sociales en México, pero las redes sociales en México son súper virulentas. Y tal vez sean virulentas y a lo mejor es delicado y decir, oh, está cañón, sí están virulentas, pero tal vez también es bueno, porque la razón de por qué son virulentas es porque todos tienen una opinión y todos la dicen y todos pelean con ella y todos se pelean por su opinión. Y yo digo, bueno, al final es debate. Bueno, en el caso chileno, el Frente Amplio, digámoslo así, bueno, ya habíamos dicho, no tiene anclaje social, nunca le preocupó tenerlo, pero además el Frente Amplio nace, a ver, uno, son hijos de concertacionistas. Y no digo hijos como en términos históricos, no, literalmente, quienes forman los movimientos del Frente Amplio son hijos de militantes de la concertación. Segundo, nacieron con el propósito de ser el recambio de la concertación. Toda la cúpula de Revolución Democrática, que se podrían llamar, weón, partido de la revolución institucional, weón, y sacarse la careta. ¿Cómo te gustaría que se llamaran PRI? ¿Ah? Y no RD. Claro. Y que en lugar de rojo, verde y blanco sea azul, rojo y blanco, ¿no? Claro, claro. Oye, De Polo y Crispi, Javier Aparada, formaron el partido para hacer el recambio generacional de la concertación. Su primer propósito era ser parte de la concertación. Y por otro lado, una vez que ya se formó esta masa cupular, les interesó seguir siendo cupular. En ningún momento les interesó salir de las universidades, en ningún momento les interesó salir de las invitaciones de los ministerios. Entonces nacieron sin futuro, por así decirlo. Pero eso también hace que para personas no de apellido Boric, no de apellido Jackson, sino que de apellido Contreras, de apellido Pizarro, de apellido González, cuando en términos de base, en los salones, discutíamos con estas personas, la sensación era como, puta, ¿qué voy a gastar tiempo de discutir con estos locos? Si esta estructura política ya está cocinada. ¿Para qué voy a ser parte de esto? Y las pocas personas con una motivación genuina que tú encontrabas, porque además hay que decirlo, las clases medias, las clases bajas en Chile son sumamente odiosas, las pocas personas genuinas que encontraba, uno de inmediato pensaba, ¡ay, pobre pollito! No sabe lo que se está metiendo. Tu discurso será muy bonito, muy alegre, muy tierno, pero tu partido nació siendo una mierda, entonces de ninguna manera voy a discutir con usted. ¿Cuál es la alternativa? No tengo idea. Debo ser muy honesto con eso. Y me encantaría saber cuál es la alternativa. En términos de mecanismo, porque podría inventar algo. No tengo idea. Pero el Frente Amplio ya no lo fue. Y ahora, ¿de qué manera? Porque Chiris decía algo que es muy importante. El desencanto en términos institucionales de las personas hacia la política es gigante. Entonces supongamos que nosotros digamos, oye, nos cansamos de hacer el podcast, vamos a armar una institución política. Y vamos a ir a conversar con la gente. En el momento en que nosotros estableciéramos esa cotidianidad de ir a conversar con los vecinos de inmediato nos mirarían con resquemor. Porque nos mirarían así como, no, este es un papanatas más. Un nuevo papanatas. Pero ven, un papanatas más. ¿Cómo cambiar en Chile? Es que eso es lo que a mí me frustra mucho y por eso, más que les gusta el Chavo del Ocho, a mí lo que me frustra es que están metidos en un sistema en que les gusta estar. O no sé si les gusta, pero culturalmente es lo que aceptan. Entonces, ¿cómo lo cambias? Es que yo insisto en que el escepticismo del que habla Claudio no es gratuito, no es caprichoso, está muy bien justificado. Pero está promovido. Es que está promovido. O sea, está promovido. Nada más que está tan metido en la discursiva,
y en la instrucción cultural por generaciones que creen que está justificado, pero no está promovido, está implantado. O sea, perdón, la corrupción en México es 300 veces más grande que en Chile. 300 veces, sin pedos. Bueno, en parte yo creo que por eso Pinochet funcionó tan bien. Voy a decir una brutalidad. Pero Pinochet... Debieras tomar ese fragmento y ponerlo es como tu ídolo, teaser, sí. teaser Opinión descontextualizada. Me voy a mandar a hacer una polera con ese mensaje. Claro. Pausa, voy a decir una brutalidad. A ver, ¿cómo? Ya, porque evidentemente Pinochet desde los 80 estuvo tremendamente unido con el poder. Digo desde los 80 y no desde sus inicios, porque el plan original de Pinochet era armar una revolución patriota. El neoliberalismo empezó después, no empezó desde el 73. Ya, tremendamente unido con el poder. Y supongamos que ya tienes a todos los empresarios a tu favor, tienes a la iglesia a tu favor, formas 2 partidos políticos a tu favor, perfecto. Pero ¿cómo explicas que el sí hubiera sacado un 46% en el plebiscito? Porque si sumas ricos, empresarios, gente de derecha, no son más del 10%. ¿Cómo explicas 46%? Y es porque en parte esos 17 años de dictadura te invitan a no pensar. No tengo que escoger diputados, no tengo que escoger alcaldes, no tengo que escoger presidentes, no tengo que debatirme entre quién me presenta las mejores ideas. No tengo que debatirme siquiera si es que existe corrupción, porque no es corrupción, es una dictadura, digamos. Y además las cosas van caminando. O sea, yo tengo además las cosas van caminando. A mí no me gusta mucho eso sí partir de la base de que la gente es tonta. No, ojo, no estoy diciendo eso. No es No. Está metido culturalmente, es que esa es la clave. La clave es la instrucción cultural. Sí, exacto. O sea, mira, voy a decir otra brutalidad. Cuando comenzó la discusión constitucional en Chile, que fue cuando todavía Marcos Enríquez Ominami tenía voz en Chile, que fue como el primer candidato de izquierda outsider que tuvimos, Marcos Enríquez Ominami decía algo que era muy, muy habiloso, muy lúcido, que era, ¿por qué se espantan con la discusión constitucional? ¿Por qué se espantan con la palabra asamblea constituyente? Si en una sociedad como la chilena es imposible que el resultado de un ejercicio constituyente sea de izquierda radical. Imposible. ¿Por qué? Porque somos una sociedad moderada. Me enojé. Nunca traté a las personas de tonta, querido Chiris. No, pero dijiste... Pero está muy bien que lo diga Chiris, porque igual, aunque tú y yo sabemos que no tratas a las personas como tontas, está muy bien que lo diga Chiris, que sí es muy importante, porque es cierto. Hay muchas personas que el argumento que viene es que la gente vota por X o por Y por tonta. Y yo creo que es un asunto simplista, es quitarle responsabilidades al gran sistema. Es quitarle responsabilidades al decir, es que la típica frase, la gente gobierna lo que se merecen, tienen los gobernantes que se merecen. Y no necesariamente. Hay un asunto, hay una construcción cultural que cada país va armando que hace que las cosas sean como son. Yo estoy convencido que una de las cosas que ha hecho que culturalmente México sea como es, este rechazo que tiene hasta ciertas cosas de derecha, es Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas llegó en un momento donde otra vez el planeta estaba revolucionado, Segunda Guerra Mundial, tuvo mucho holgado para hacer muchas cosas, quitarle el petróleo a las empresas, tener política, empezarse a hacerle ojitos a Rusia y a sus asuntos comunistas, y empezó, y sobre todo, y aquí viene el famoso PRI, porque Lázaro Cárdenas también fundó el PRI, y vamos a hacer que nuestros héroes den un espíritu nacionalista.
y vamos a construir todo lo chingón que es lo mexicano y todo lo que no queremos que tenga el mexicano. Entonces hizo una construcción cultural gracias a que hubo una revolución y luego se institucionalizó la revolución. ¿Qué pasó en Chile? Que desgraciadamente su antecedente al Chile moderno, a diferencia de México, que su antecedente es una revolución fallida, por cierto, by the way, pero una revolución, que el antecedente de Chile moderno es una dictadura. Es falso que el antecedente de México moderno es una dictadura. No pasamos de Porfirio Díaz, que es el dictador de 30 años de México, a México moderno. No. Hubo un gap de caudillismos. O sea, en cuanto hubo un desmadre, la revolución, para los chilenos que me escuchan, a finales del siglo XIX y principios del XX, teníamos a un presidente que duró 30 años en el poder. Era el famoso dictador, el villano favorito. Lo que pasó fue que cuando empezó a haber asuntos por querer tener elecciones y que se iba a rebelar el pueblo, lo que hizo Porfirio Díaz dijo, ¿quieren su democracia? ¿Quieren sus votos? Embárrense, yo me voy a París. Y se fue a París. Así que la revolución, realmente el propósito que era quitar a Porfirio Díaz fue muy rápida. Y después de ahí realmente empezó una guerra por conservadores y liberales, por los regímenes que queríamos y los que no queríamos. Entonces yo creo que las sociedades son como son por una construcción cultural. Y de ahí que sea tan importante que para que los cambios sucedan, que se tiene que ganar la batalla cultural. Y eso es lo más difícil. Oye, Chiris se está tragando una idea hace algunos minutos. Por favor, Chiris. No, es que hay variedad de temas, en verdad. Bueno, en primer lugar, disculpa, Claudio, por malinterpretarlo, pero no era fortuito en el sentido de que hay una parte de la izquierda que sí trata a la gente de tonta. Que quizá esta parte más caudillista, más mesiánica, de yo vengo a traer acá la solución, díganme. Y yo tampoco sé cuál puede ser la solución en el corto o mediano plazo, pero sí creo que es importante la legislación. Yo creo que el tener un entramado de leyes, por ejemplo, hablando de los políticos, que te limiten la libertad de tal manera que no puedes caer en la corrupción, en el sentido de que los hechos de corrupción se dan porque existen ciertas trampas en las leyes o ciertos agujeros de donde se pueden agarrar para recibir ciertas influencias, ciertas cosas y qué sé yo. ¿Tú crees, Chiris? Sí, sí. No. El próximo capítulo podemos platicar de eso, pero es una idea, o sea, es una idea en el aire, estoy de acuerdo. Pero sí, te lo termina la idea y yo creo que eso podría también ser parte del capítulo de la próxima semana, pero termina la idea. Esa es una, la estructura del Estado, dices, un cambio de la estructura del Estado, de las instituciones, de las leyes, ¿no? Exacto. Y yo creo que esa es la importancia de la contingencia que tenemos un poco acá, de la nueva Constitución. Mi postura ante eso es aprobar que se redacte una nueva Constitución, pero con escepticismo, sin mucho entusiasmo tampoco, con cierto espíritu crítico, porque tal como han dicho ustedes, nuestra sociedad es variada. Y lo que tiene que entrar en la Constitución para que sea un documento más o menos permanente en el tiempo, va a tener que ser las cosas en que concuerde al menos el 60% de la población. ¿Cuánto es 2/3 de...? No me acuerdo del porcentaje que asignaron para que entraran las cosas. Y yo creo que ese paso en estos momentos es fundamental para empezar a pensar. Yo creo, Chiri, que tienes toda la razón. Yo creo que sin Constitución nueva, de tener una posibilidad, un porcentaje de cambio en Chile, pasa a no tener ninguno. O sea, la Constitución debe de ser algo que debe de ser algo que se debe de corregir, definitivamente. Yo lo que no estoy tan de acuerdo es de lo del asunto de la corrupción, pero yo creo que podría ser un gran tema para la próxima semana. Oye, ¿vamos a tener bloque sorpresa hoy día?
No creo, ya nos alargamos demasiado. No puedo creer que no tengamos bloque sorpresa. O no hay bloque sorpresa, porque podríamos tener un bloque sorpresa, si lo pienso 2 minutos. Ya, chiles, Eh, conversamos entre nosotros porque yo no me imagino este programa sin bloque sorpresa. Pero Es parte. todos los capítulos el bloque sorpresa. Bueno, yo creo que el bloque sorpresa puede ser cómo los marcó el Chavo del Ocho sus infancias a ustedes chilenos. ¿Lo veían, no lo veían? Oye, a mí justo esta semana conversaba con mi sobrina que estudia educación de párvulos, en que... ¿Qué sobrina? ¿Ah? Bueno, no contestes. Eso me dices. La hija de mi hermano. Ah, ya. Sobrina como conocemos en español. Bueno, es que a veces que hay sobrinas que... O sea, yo tengo sobrinos que no son... Yo, Bueno, Claudio. ya. Sí, claro. Es que se me fue, es que esa pregunta me descolocó. Yo creo que esa pregunta fue más sorpresa que tu bloque sorpresa. Oye, bueno, viendo. Conversaba con mi sobrina un tema muy interesante, que era respecto a la desmitificación de tus ídolos populares. Todo a partir de la agenda pascualina, que todas las niñas en Chile la tenían durante décadas. ¿Qué es agenda pascualina? ¿De qué chingados me estás hablando? Y resulta que estaba escrita por el Opus Dei. Y entonces le daba consejos a las niñas de cómo ser femenina, de cómo tratar al novio, de cómo comportarse. Ven, esas son las batallas culturales. Y entonces conversábamos, cuando te das cuenta que Pascualina era Opus Dei, es como... Y yo le decía, yo antes, años atrás, era un jovencito... Espérate, Opus Dei, no de broma, de verdad. No, de verdad. Oh. Lee los consejos que aparecen en las agendas pascualinas. Entonces yo le daba mi ejemplo yo hace años atrás era un jovencito metalero, de pelo largo, poleras negras, rockero y qué sé yo. Y cuando me di cuenta que Iron Maiden, que era una de mis bandas favoritas, cualquier banda de música que sus letras haga apología de sus ejércitos, es fascista recalcitrante. Y cuando me di cuenta de eso, de nuevo fue como, ¿en qué demonios he estado metido en este tiempo? No, a mí me sigue gustando Iron Maiden, pero a mí me llama la atención respecto a Chespirito. Y hay bueno, lo que hablábamos un poco el capítulo pasado del anime, ciertas expresiones culturales que entran acá súper bien, como que tú te sientes que calza todo, no sé, con series como Malcolm in the Middle o Los Simpsons, en este caso El Chavo del Ocho, calzaba bien porque eran todo gente pobre, clase media, eran pobres en verdad, y con una idiosincrasia parecida. Entonces yo también escuché yo no sabía que era tan de derecha Roberto Gómez Bolaño, y cuando lo escuché me hizo sentido cómo mostraban a los pobres, cómo estaban esas relaciones. Es un cerdo. Yo no sé cuándo me di cuenta que era un cerdo, la verdad. O sea, primero, yo si algo me puedo quejar de cuando era más joven, es que yo era muy snob y me gustaba hacerlo. De niño yo era el niño raro y que me encumbraba en mi rareza, y yo decía, pues voy a ser más raro y a la chingada. Y todos los que no sean raros son imbéciles, y punto. Entonces, claro, cuando yo era niño yo hacía mucho de eso. Cuando veía que a la gente le gustaba algo mucho, a mí no me gustaba, y punto. Decía, no, si le gusta a todos es una mamada. Y eso me ayudó en algunos momentos, pero otros luego me arrepiento. Y luego digo, qué pendejada. O sea, tus acciones eran muy estúpidas. Así que yo creo que a mí me dejó de gustar Chespirito cuando vi que a muchos les gustaba. Pero definitivamente en un inicio pues era lo que te ponían siempre. O sea, no habían... Televisa ponía muchísimo Chespirito. Entonces, claro que lo vi durante mucho tiempo. Seguramente, no recuerdo cuándo, porque además tengo mala memoria.
Entonces no sé en qué momento. Pero sí me debo de confesar de que seguramente lo dejé ver cuando me di cuenta que era tan popular. Y ya Yo no sé después cómo, lo racionalicé. yo no sé cómo percolaba así como en la intimidad de las casas Chespirito en Chile, pero por ejemplo, yo recuerdo crecer con mi abuela haciéndome ver el Chavo del Ocho. A todo esto, mi abuela se veía todo el segmento de teleseries de Televisa en Megavisión, pues. Entonces, Qué horror. Chavo del Ocho iba junto con eso, digamos. Y también mi hermano mayor, el Chavo del Ocho, y se mataba de la risa, y entonces yo crecí como obligado viendo, y me encantaba el Chavo del Ocho. No voy a enajenarme de esa parte. Mm. Eh, eh, Pero ¿qué opinan bueno, ustedes? imagino que en Chile era popular porque el canal que daba el Chavo del Ocho lo daba a cada rato. Sí, pues sí, era la fórmula. O sea, te empieza a gustar porque lo ves un chingo. ¿Qué ibas a decir, Chiris? Relacionado a esto, ¿qué opinan ustedes acerca de esta postura que a mí me parece muy moralista, de que cuando algo no calza mucho en tu ética o en tus parámetros morales, simplemente lo canceles y lo saques así, sea eliminado? Está como cancel Ah, culture. sí, esto que pasa mucho en Digo internet, que hay que cancelar a la gente. claro, ya sea un artista, alguna expresión cultural de cine, de televisión, Ay, de me tocas un música, punto sensible. Yo sí soy muy de esos. ya. Pero porque yo soy muy radical. Yo sí creo, yo sé que eso se relaciona con la discusión de si la persona se desliga de su obra. Claro. Sí, Eh, Escuchan Michael Jackson a pesar de que sea pedófilo. pero es que ahí el asunto de Michael Jackson es distinto. Porque Ya. ahí yo no viera, sé qué viera a tanto está Lalito mover las caderas con Michael Jackson. yo no Sí. sé, es que yo ahí lo de Michael Jackson, yo no sé qué tan construido está. Es lo mismo que con Britney Spears. Britney Spears, qué tan grave es lo que hizo y qué tan grave es lo que nos hicieron creer que hizo. ¿Qué tanto es la presión de los medios respecto a lo que pasó con Michael Jackson? ¿Qué tan realista es lo que pasó con Michael Jackson o qué tanto es? No lo es, no lo sé. No lo sé. Hay teorías que dicen que es falso y que todo fue hundirlo socialmente. La verdad es que no lo sé. Pero si se supiera que es cierto, tal vez sí lo cancelaría. O sea, ¿Pero yo no, vieron el último documental, el Living es que Neverland? ese es el que dicen que es falso. No sé, sí. ¿Viste, Se viste? revivió. Este Se hombre revivió. se enoja, weón, y llega con la guadaña y cancela todas las mierdas, weón, todas las Es que mierdas. yo soy muy así, o sea, yo sí debo de confesar. Yo no sé si esté bien o esté mal, pero yo sí creo en que no deberíamos desligar a las personas de su obra. ¿Por qué? Porque Ujú. otra vez está permeado en su ser. ¿Cómo lo sé que incluso él inconscientemente, sus valores, sus creencias y sus ideologías no permean? Es imposible no imaginar que lo hacen. A ¿Y tú, mí, Claudia, qué piensas? Ujú. a mí me resulta imposible, e incluso a pesar de ser el más marxista de nosotros tres, pero a mí me resulta imposible, ¿sabes por qué? Porque como hubo un caso el de Chespirito y el de Iron Maiden. Eh, Mira, yo podría decir, oye, no sé, loco, Rafael es pro monarquía, eh, Iron Maiden son fachos, eh, Ana Gabriel es ultra conservadora, Roberto Carlos es evangélico, y podríamos seguir con la lista, Mm. pero no podría negar que son parte de nuestra cultura popular. Sí, pero no decir nada al No, respecto. no, 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 no estoy diciendo, no, acabo de hablar de lo que me pasa con Iron Maiden, por ejemplo. Mm. No, no los voy a dejar de criticar, pero no podría cancelarlos porque, no sé, si tú me pones de Trooper, yo la voy a seguir vacilando como siempre lo hice, digamos. Si tú me pones Cóncavo Convexo de Roberto Carlos, probablemente la voy a empezar a cantar sin darme cuenta. Entonces yo creo que una cosa es no perder Pero la debes de asumir conciencia. de que no están desligados. O sea, debes de asumir, o sea, eso está bien, está ok, Yo creo que pero una cosa, no puedes justificarte que los aceptes diciendo que se desliga
Oh, Es que a eso voy. Una cosa es no perder la conciencia y no perder el pensamiento crítico respecto a sus posturas políticas y Ujú. sociales. sí. Pero tampoco puedo negar como un cierto gusto, es decir, no los podría cancelar. Porque están ahí, y no sacaría nada con cancelarlo, es que ese es el asunto. Y decir que quien los cancela también está mal. Todo el mundo es libre de no querer consumirlo por el simple hecho de que no... No, mira, Yo creo que ¿sabes tiene qué? que ver... ¿Sabes Tiene qué? que ver... Yo creo que está bien. El problema es que los que les gusta cancelar cosas en estos tiempos son tremendamente hipócritas. Y ahí está el problema. Eso no lo puedes juzgar. Estás juzgando que todos los que cancelan son hipócritas. En estos tiempos sí. No lo puedes Bien, decir. no es que No lo sean puedes decir. marxistas No lo censuradores o puedes decir, no lo ortodoxos puedes censuradores. garantizar. No lo puedes garantizar. No, claro, te lo No lo puedes cancelan con el vasito de garantizar. Starbucks en la mano. Po. No, pero ¿de qué estamos hablando? Ya te fuiste muy lejos. No estamos hablando. No me fui Estoy lejos. hablando de otros No tipos me de fui lejos. cancelaciones. Estoy hablando de otro tipo de cancelaciones. Hay cosas que no me gusta consumir. Por ejemplo, ya ahora me di cuenta, salió una nueva serie de Netflix mexicana que intenté de ver hoy con Juan, que se llama Control Z. Ya ni sé cómo se llama. Es una serie de Netflix que salió el viernes. Y la intenté ver porque dije, es mexicana, casual. Pues, y tenía muchos temas que me parecían interesantes y se veía que la propuesta era buena. Pero hay algo que yo no pude soportar y era que eran todos terriblemente blancos. Y perdón, no puedo, no puedo ver qué tan blancos eran, qué tan clareados eran, que llevaban al punto del absurdo. Y dije, perdón, yo tengo mis límites. Y ese es uno. Me di cuenta que hay cosas que rechazo y cosas que no. Bueno, Oye, ¿y este era el verdadero tema sorpresa. Este era el tipo de dinámicas que yo quería entrar, más como un tercero haciendo preguntas y viendo un versus acá entre Eduardo y Claudio. Chile Bueno, yo creo que tenía tenemos la verdadera sorpresa? Yo creo que Este era tenemos verdadero. que ya terminar esto porque ya tengo que tener vida más allá del podcast Oye, ¿qué? en este domingo. Como harto rato. A mí me dio hambre. ¿Sí? ¿Qué vas a A mí preparar? también. ¿Ah? ¿Qué vas a preparar de cocinar? No, tenemos comidita hecha. No hay que preparar mucho. Órales. Pollo ¿Qué Kentucky. era eso ya? Son las 3. Aquí son 10 para las 8. Pollo Kentucky. Kentucky. Oye, Chiris, ¿vieras cómo le gusta el pollo Kentucky a este hombre? Es que a quién no le va a gustar el pollo. A ver, perdón, quien te diga A mí que no me gusta. el pollo Kentucky está mintiendo. A mí no me gusta. No, no te me creo. gusta. ¿Lo has comido? ¿Así realmente lo has comido? O sea, Sí. es imposible que no te guste el pollo Kentucky. No es humano. No es humano. Mira, puedes decir que los pollos están en cajas. Puedes decir lo que tú quieras. El pollo Kentucky es una maravilla. Pero ¿te gusta esa fritura como el apanado que tiene? No sé cómo llamarle. No, a mí no me gusta. De verdad lo prefiero así, asado, cocido, de otra manera, pero esa fritura a mí no me... A agrada. Lalito le gusta sentir la grasita entre sus dedos. Es la sal. Es la sal. En realidad la eso- grasa. La sal- Eso de llevar 50 servilletas a la mesa al inicio. la grasa es un plus, está padre. Pero el chiste es la sal. Y más en este país donde la sal está regulada. Oh, la receta secreta es sal. Es sal. Sal. Es ponerle sal. Pues bueno, pollo Kentucky es lo que va a comer Claudio hoy, al parecer. Mira la Antonia. Bueno, los Ya, pues, dejo. chicos, Nos vemos. Cuídense. nos vemos. Chao. Nos vemos la próxima semana. Chao.